Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Recientemente, los cristianos en Corea del Norte han sido terriblemente perseguidos. Se han visto obligados a reunirse en secreto los cristianos allá en Corea del Norte. Nosotros a veces no dimensionamos y no agradecemos que el Señor nos permita reunirnos hoy. A veces no agradecemos que Dios nos permita hablar y abrir su palabra, porque nadie nos está restringiendo ni persiguiendo. En estos momentos en Corea del Norte han habido miles de muertes solo porque las personas se han identificado a sí mismos como cristianos o discípulos de Cristo. Hoy día se les acorrala, se les envía a campos de trabajos forzados, se les llega a disparar a la vista de todos a plena luz del día y se les ha obligado a adorar a Kim Jong-un, el líder supremo, como si fuera un dios. Hay aproximadamente 30,000 imágenes de los líderes de Norcorea, enormes, ante las cuales los coreanos o los norcoreanos se deben de postrar y adorar como si fuera Dios. Y todo aquel que se diga a sí mismo cristiano será perseguido porque es una falta de respeto y rebeldía abierta ante su líder supremo que se proclama como Dios. Hoy en China existen aproximadamente 60 millones de cristianos que se reúnen en iglesias ocultas. Algunas iglesias son reguladas por el gobierno, pero otras que no están reguladas por el gobierno, que no están permitidas por el gobierno, son iglesias en las que se reúnen cristianos de manera clandestina. Recientemente leí la historia de una iglesia cristiana a la cual llegaron un grupo del gobierno y encarcelaron hace unas semanas a su pastor y a muchos de los miembros de la congregación en China. El gobierno exige que las iglesias se registren, se encarcela a los miembros de la iglesia, a los pastores, se cierran las iglesias. Lo mismo sucede hoy día en Siria, en Irak y en Turquía y en otros lugares alrededor del mundo y aún en nuestro país. Desde el inicio del cristianismo, los cristianos de verdad han sido perseguidos. Qué difícil es escuchar esto y qué difícil es ver que nosotros a veces adoptamos una actitud de complacencia como cristianos. Pensamos que es opcional para nosotros congregarnos, estar con otros hermanos, cuando no vemos el tremendo privilegio que Dios nos ha dado de estar aquí cada domingo y de abrir nuestra Biblia. Desde el inicio del cristianismo, los cristianos han sido perseguidos. Después de que Jesús resucitó, murió y resucitó, Él envió a sus discípulos, les dio la gran comisión de predicar el evangelio a todas las naciones. Después, a la vista de los discípulos, Jesús ascendió al cielo. Y dentro de muy poco tiempo, los discípulos de Cristo fueron todos perseguidos. Todos y cada uno de los 11, exceptuando por supuesto a Judas Iscariote, el traidor, los 11 más el otro apóstol que fue elegido después, todos fueron perseguidos y martirizados, todos fueron asesinados. Jesús le había dicho a Pedro, le había vaticinado, le había profetizado a Pedro: sígueme, le dijo. ¿Se acuerdan? En su restauración, y la vimos en la restauración de Pedro, le dijo: sígueme, pero cuando va a llegar un momento, Pedro, en que alguien más te va a vestir, alguien más te va a llevar a un lugar donde tú no quieras. Estaba hablando de su muerte. Pedro fue crucificado de cabeza porque no quiso ser crucificado como su Señor. En ese contexto es donde se encuentra la historia que vamos a ver hoy. El encuentro de hoy se centra en un hombre llamado Saulo de Tarso. Un hombre religioso, fariseo, era docto, era ilustrado, era un hombre competente y disciplinado, de alta reputación, cuidadoso de observar los ritos de su religión y apasionado por sus creencias, al punto de perseguir a aquellos a quienes consideraba él herejes. Un hombre que se llamaba a sí mismo hebreo de hebreos, fariseo, estrictamente guardaba todos los ritos de su religión. Un hombre que hubiéramos odiado tanto como a Kim Jong-un el día de hoy, porque era perseguidor de los cristianos, de nuestros hermanos. Con el permiso de las autoridades de Jerusalén, esta historia está después, obviamente, de la ascensión de Cristo, en la persecución que se hizo a los cristianos. Con el permiso de las autoridades en Jerusalén, este hombre perseguía a cristianos en nombre, según él, de Dios. Obligaba, él mismo confiesa en el libro de los Hechos, obligaba a los cristianos
a blasfemar, a hablar mal de Cristo. Él perseguía a todo aquel que se llamara cristiano, azotaba a los creyentes, arrasaba con familias. Estuvo presente en Hechos 7, ustedes lo podrán leer, en la lapidación de Esteban, un hombre piadoso, un hombre que fue elegido como un servidor de la iglesia primitiva en Jerusalén. En su celo de Saulo de Tarso por perseguir a cristianos, pidió cartas para ir a perseguirlos a ciudades extranjeras. Y a pesar de todo pronóstico, y a pesar de que no sería el hombre que nosotros quisiéramos ver en la Biblia como un héroe de la fe, fue transformado, fue perdonado y fue utilizado por Dios. De una manera que no solo nadie esperaría, sino que fue el hombre que al parecer fue el discípulo, fue el apóstol que más trabajó y más impactó al mundo del primer siglo registrado en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y vamos a ir leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Hechos de los Apóstoles, antes del libro de Romanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 del 1 al 22. Hechos 9 del 1 al 22. Vamos a orar, antes de que empecemos a leer, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, gracias porque nos has permitido abrir nuestras Biblias hoy. Porque aquí en Durango no nos están persiguiendo por ser cristianos, porque tenemos libertad de culto. Pero perdónanos, Señor, si hemos sido laxos en venir a la iglesia, en comprometernos con tu iglesia, si hemos visto como opcional estar con los demás creyentes, si no te hemos agradecido esta preciosa libertad que nos das en Cristo de estar hoy aquí. Gracias porque hasta aquí no ha llegado la persecución, pero te pido por mis hermanos, Señor. Te pido por la gente alrededor del mundo que cree en Cristo, que está siendo asesinada, que está siendo torturada. Te agradezco que a nosotros no nos toca, pero te ruego por ellos, que no les falte la fe, que den un testimonio poderoso al mundo de quién es Cristo. Y te ruego que el día de hoy nos dejes ver a través de este encuentro contigo, Señor, cómo transformaste a un hombre que se dedicaba a perseguir a los cristianos, cómo usaste a alguien que era tu enemigo abiertamente y tú por tu gracia lo alcanzaste y lo utilizaste, y cómo a nosotros nos has alcanzado a pesar de nuestra rebeldía. El día de hoy llévanos a un encuentro con Cristo y llévanos a una transformación como la que hiciste con Saulo de Tarso. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 1: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Versículo 1. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. Hermanos, cuando dice aquí el camino, se refiere a los cristianos. Así les llamaban a los creyentes, aquellos del camino. Decían que era una secta, aquellos del camino. Era el nombre dado al cristianismo, los discípulos de Cristo. Damasco era una ciudad que se encontraba a muchos kilómetros de Jerusalén y no entraba dentro de la jurisdicción de Jerusalén, pero Saulo de Tarso pidió cartas especiales para poder ir a perseguir a aquellos que eran del camino. Versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. El mismo apóstol Pablo enseña en Hechos 26:13. No lo busquen, se los voy a leer. Él mismo, contando esta historia, cuenta también, dice así, hablando con el rey Agripa en su defensa, después tendrán oportunidad de leerlo, dice así: al mediodía, oh rey, yendo de camino, cuenta el apóstol Pablo, o bueno, en este caso era Saulo de Tarso, como se le conocía, dice: vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Versículo 4, vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esta historia que está contando este hombre, o que se cuenta acerca de este hombre, Saulo de Tarso, se dice que vio una luz más brillante que el sol, porque estaba en la presencia de Dios.
Al mediodía, él cuenta que a pleno rayo del sol, a mediodía, vio una luz que era más fuerte que el mismo sol. Este hecho nos remonta al Antiguo Testamento. Podemos ver la presencia de Dios en el monte cuando el pueblo se asustaba de ver a Dios, los rayos y los truenos. Nos recuerda la gloria de Dios que perseguía, o que mejor dicho, dirigía al pueblo de Dios en una nube en el día y en una columna de fuego en la noche. La gloria de Dios. Lo que Saulo de Tarso estaba viendo era la presencia misma de Dios. Estaba teniendo un encuentro con el mismo Dios que él no conocía. Él no sabía que Jesús de Nazaret era Dios vivo, encarnado y resucitado. Él tenía un encuentro que a algunos se les concede. Miró la gloria de Dios como la vio Moisés. Es lo que Saulo presenció, y esta luz lo dejó ciego temporalmente, como veremos más adelante. Y en medio de la luz resplandeciente escuchó una voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llama por su nombre. No tengo idea qué ha de haber sido ser Saulo en este momento y escuchar su nombre. Una luz cegadora, escucha su nombre y escucha palabras terribles que dicen: ¿por qué me persigues? ¿Qué habrá pasado por este hombre en ese momento? Era un hombre que trataba de ser recto. Era un hombre que trataba de seguir su religión para llegar con Dios. Trataba de seguir paso a paso los ritos de su religión porque quería comunicarse con Dios. Y se da cuenta que de pronto se encuentra con Jesús, quien le dice: eres mi enemigo y me persigues. Tu religión y tus obras, lo que has pensado, lo que has creído, lo que has hecho para mí, resulta que todo ha sido enemistad contra mí. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo habrá sido la voz? ¿Habrá sido una voz grave? ¿Habrá sido una voz con autoridad? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Habrá sido una voz enojada? ¿Habrá sido una voz apacible para invitarlo a reflexionar? No lo dice el texto. Quizás, ¿qué tono utilizó? ¿Le reclamó? ¿Buscaba solamente preguntarle: ¿por qué me persigues?, como una explicación? No lo dice y no lo podemos saber. Lo que sí dice el texto en el versículo 4 es que Saulo había caído en tierra. El cazador se había vuelto la presa. Saulo había salido a cazar cristianos. Sin darse cuenta, quería cazar a Jesús. Y se volvió la presa de Cristo. Se vio cazado por Jesús, acorralado como un animal a punto de ser ejecutado por el cazador. Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí, hermanos, esta tarde hay algunos a quienes Jesús los ha estado acorralando. Quizás han escuchado algunas prédicas, quizás han acercado a amistades que son cristianas, quizás han leído libros. Platicaba con un conocido que me dice: últimamente conozco a muchos cristianos, me decía. Te conocí a ti, conocí a otro cristiano acá, Yo le decía: cuidado, y en el buen sentido. Quizás Dios te está buscando, quizás Dios te está acorralando, quizás Dios te trajo esta tarde hoy aquí, porque te ha seguido buscando. Otra persona me decía: parece que todo se alinea para que cada vez conozca más cristianos. ¿No ves que Jesús está haciendo lo que Jesús hizo con Saulo de Tarso? Te está persiguiendo, y si eres de él va a llegar un punto donde no vas a poder esconderte más de Jesús. Te va a transformar, porque es algo que Dios hace con los que Él elige, porque es algo que ni siquiera está dentro de tu voluntad. Es lo que le sucedió a Pablo. Se encontró en un camino donde él iba directo a la perdición, y llegó Jesús enfrente de él y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo llamó para sí y lo transformó. Desde ese momento, ustedes lo verán, desde ese momento ya no volvió a ser Saulo de Tarso el perseguidor, y se convirtió en el apóstol Pablo, que más tarde lo conoceremos como el apóstol Pablo, el hombre más usado en el Nuevo Testamento. De que no hubiéramos dado un centavo, de que hubiéramos odiado como a Kim Jong-un. El hombre que perseguía a los cristianos tiene un encuentro, se ve acorralado y dice en el versículo 5: ¿quién eres, Señor? Y noten, el versículo 5 dice: ¿quién eres, Señor? La palabra en griego Señor es el título Kurios, reservado exclusivamente para Dios. En el Nuevo Testamento esta palabra Kurios, que se traduce como Señor, solo se usaba para Dios. Pablo, o bueno, en este caso todavía se le llamaba Saulo en este momento, o así está registrado como Saulo. Quién sabe si sabía lo que estaba diciendo, pero dijo: Kurios, Señor, ¿quién eres? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo que Pablo,
o Saulo, todavía lo voy a tratar como Saulo, estaba temblando y estaba asustado. Y creo que sí, porque cada encuentro que hemos visto con Jesús, cada persona que tuvo una visión extraordinaria de Dios, se vio envuelto de terror. Vimos a los mismos discípulos cuando vieron que Jesús calmó la tempestad, estaban aterrados. Hemos visto a Isaías, si no los hemos visto en nuestra serie, lo hemos leído, ¿verdad? Hemos leído de Isaías cómo se aterró cuando vio la visión en el templo. Le dijo: Saulo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debió sentir en ese momento? ¿Un balde de agua fría? ¿1000 baldes de agua fría? Yo hoy te voy a invitar, para la gloria de Dios y en el nombre del Señor, que escuches la voz de Dios en este pasaje, no la mía. Que escuches la voz de Dios que te está diciendo a ti, porque la palabra es viva y te está diciendo: yo soy Jesús. Y a lo mejor tú no has perseguido a otros como lo hizo Saulo, pero hemos visto una y otra vez que el pecado ante Dios y la rebeldía ante Dios de nuestro corazón es la misma. Hemos sido enemigos de Dios sin Él. Estamos alejados de Dios sin buenas obras ante Él. Nadie ha hecho lo bueno. Lo vimos en Romanos 3. No hay ni siquiera uno. Escucha, quizás Jesús te está diciendo: yo soy Jesús a quien tú rechazas. Quizás te está diciendo: soy Jesús de quien has estado huyendo. Soy Jesús a quien has estado tratando de alejar de tu vida. Soy Jesús a quien has negado como Pedro. Soy Jesús a quien no te has sometido. Te invito a que escuches la voz de Jesús. No sé si te lo está diciendo a ti. Ojalá escucharas su voz y también fuera para ti como 1000 baldes de agua fría. La voz que empieza a despertarte de ese largo, quizás letargo espiritual, la voz de Cristo. ¿Qué debió pensar Saulo? Saulo solía decir: Jesús está muerto. Eso solía decir. Por eso perseguía a los cristianos, porque dijo: Jesús está muerto. Y estos cristianos o estos hombres del camino están hablando de una religión inventada, y yo, que creo en el Dios verdadero, tengo que ir y perseguirlos al punto de que otros los asesinen. Él decía: Jesús está muerto. La resurrección de Cristo es un mito. Sus discípulos son despreciables. Los cristianos, decía Saulo, como hoy también se dice de boca de muchos, son despreciables. Decía Saulo: merecen la muerte. ¿Qué sueles decir tú? Jesús está bien para la iglesia. Los cristianos son, no, a lo mejor no dirás menospreciables, pero los veo de lejos. Los discípulos de Cristo los veo de lejos, no me identifico tanto con ellos. Me identifico un poco con Jesús, pero no con los cristianos. O a lo mejor sueles decir, la vida de un cristiano no es nada apetecible. Escucha lo que dice Dios en Hebreos 3:15. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón como en la provocación del desierto. Si es a ti a quien está hablando Cristo, no endurezcas tu corazón. Porque llegaste esta tarde para tener un encuentro con Cristo, no para rechazarlo. No lo rechaces. ¿Qué debió pensar Saulo de lo que había hecho con los cristianos? Quizás pensó: yo he perseguido cristianos, yo he azotado a los cristianos y los he obligado a blasfemar en el nombre de Jesús o el nombre de Jesús. Yo he estado de acuerdo en que se asesinen a los cristianos. Imagínate que hubiera pensado Saulo. Quizás pensó como el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos, en Isaías 6. Y en medio de lo que debió ser una escena de terror para Saulo, entender que Jesús es Dios, que era enemigo de Dios y que había perseguido a Jesús, la respuesta de Jesús es desconcertante. Vamos a leer el versículo 6. Versículo 6 dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A esta sección de la historia, o vamos a llamarle este capítulo que sigue en la historia, le vamos a llamar debilidad, simplemente. Pónganle el título como si esto fuera una película, la película de Saulo, ¿verdad? De Tarso. Comienza el siguiente capítulo que se llama debilidad. Y ahora van a ver por qué. Versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hasta ahí, hermanos. Saulo, el poderoso perseguidor, lo ves ahora arrodillado ante Jesús, postrado en el suelo. Aquel que proclamaba ver claramente la religión, según él pensaba acerca de su religión, ahora Jesús lo deja ciego. Saulo, el autosuficiente,
el que pensaba que no necesitaba de Dios, o no necesitaba de los cristianos, mejor dicho, ni de Jesús, lo ves ahora 3 días sin ver, ni comer, ni beber. El que viajaba kilómetros para encontrar cristianos, si lo acabas de leer, tiene que ser llevado de la mano como niño. Dice ahí que a tal punto lo humilló Dios que se lo llevaron de la mano. Escucha a Saulo hablando mucho después en Filipenses 3:7. Dice, él aprendió una lección tremenda. Todo lo que para mí era ganancia, dijo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Y lo conoció esa tarde. Dice, por quien lo he perdido todo, dijo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que me proveía mi religión, ¿verdad? Derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esas son palabras del mismo Saulo de Tarso, ahora conocido por la iglesia como Pablo, el apóstol. Cuando Dios está buscando a una persona, a veces te va a llevar hasta el punto de la desesperación, hermano o hermana, porque también te está acorralando. Te va a llevar a un punto donde no ves la salida, aunque seas cristiano. Te va a llevar a quebrantarte delante de Él hasta que no veas la salida, hasta que tu confianza en ti mismo empiece a quedar cada vez sistemáticamente más destrozada. ¿Por qué? Porque no quiere que seas aquel autosuficiente Saulo o Saula, si te quieres llamar. No quiere que seas autosuficiente. Tu autosuficiencia en algún punto de tu vida terminará siendo solamente una ilusión, si no es que ya ha sido así. Las personas que te rodean no te van a poder ayudar ni van a poder hacer nada por ti, porque tienes un encuentro con Dios y Él te está llamando. Nadie puede salvarte de un encuentro con Dios si eres de Cristo. Nadie puede. Te va a llevar hasta el punto donde vas a esperar que alguna situación se resuelva y no vas a ver el fin, porque es Cristo el que te está llamando a hincarte, a arrodillarte, a que seas llevado de la mano, a que pidas perdón por tu autosuficiencia, por creer que tú eras algo o alguien, cuando Cristo dice no eres nada. Si escuchas la voz de Dios y entiendes que Él es todo, entrégale tu corazón a Él. Si escuchas la voz de Dios en estas páginas de la Biblia, es que estoy llamándote a su encuentro. Saulo, Saulo, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tratas de alejarme, Saulo? ¿Por qué tratas de echarme de tu vida? ¿Por qué aún diciendo que eres cristiano, todo va para nosotros, verdad? ¿No guardas mis mandamientos ni vives en santidad? Saulo el grande, ¿saben de dónde viene el nombre Saulo? Del nombre de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, dice 1 Samuel que era el hombre más alto, de los hombros para arriba, que toda la congregación de Israel, o todo el pueblo de Israel. Así se le llamaba Saulo. Y después se le conoce a Saulo como Pablo. ¿Saben qué significa Pablo? Pequeño. Porque llega el punto, si eres de Cristo, en que vas a repetir las palabras que dijo Pablo. Es necesario que Cristo crezca, que yo mengüe. Si Dios te está llevando a esa debilidad, y por eso este capítulo quería llamarlo así, dale gloria a Dios, porque cuando te encuentras en la debilidad, la historia allí no se termina. Así que pasamos al siguiente capítulo de la historia que titulé Utilidad. Versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. De pronto, noten aquí, hermanos, de pronto Saulo está haciendo algo nuevo, se está comunicando con Dios. Ya no con su religión, ya no por medio de ritos. Ya no está en la sinagoga, estaba orando, hablando con Dios, estaba ciego en ese momento. Se había quedado ciego. Versículo 12. Y Jesús sigue diciéndole a Ananías, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. ¿Qué crees? A ti te ha visto. Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, lógicamente, versículo 13, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados para Saulo. Versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve,
porque Él me es un instrumento escogido. Nota aquí, si te das cuenta de por qué Saulo había sido reducido a menos, porque ahora era Pablo el pequeño, porque todo lo que era y lo que creía había sido echado a la basura. Todo lo que él se pensaba, todo lo que él creía y seguía, era necesario que fuera desechado. Todas aquellas conductas de autojusticia, pensar que por sus obras estaba bien con Dios, por su obediencia con Dios estaba bien con él, todo fue echado por la borda. Y dice Dios, ahora este hombre, ahora es mi instrumento escogido. La gracia de Dios te encuentra a pesar de tu pasado. La gracia de Dios te encuentra a pesar de tu desobediencia. No estoy diciendo que no es necesaria la obediencia es necesaria. Ves ahora a Pablo obedeciendo al Señor, pero a pesar de tu pasado, a pesar de la desobediencia, a pesar de tu apatía hacia Dios, Dios te elige, si eres de Él, como un instrumento escogido. Porque por la sangre derramada de Cristo, tus pecados han sido lavados en la cruz. Todos han sido perdonados y han sido echados en el fondo del mar. De aquellos de los cuales Dios ya no lleva la cuenta. ¿Te das cuenta por qué Dios trata contigo a veces de maneras dolorosas, como lo hizo con Saulo? ¿Por qué te da un giro de 180 grados? ¿Por qué retira de tu vida algunas cosas o personas que creías que eran indispensables? ¿Por qué Dios te arrastra hacia la debilidad? Dios a veces te desarma, pieza a pieza, pensamiento a pensamiento, proyecto a proyecto, porque ese es el método de Dios para ser instrumentos escogidos. No ha escogido Dios a lo mejor del mundo, lo dijo justamente el apóstol Pablo. No ha escogido a los más intelectuales. No ha escogido a los que el mundo tiene como los mayores. No son muchos, dijo Pablo, inspirado por el Señor. Somos aquellos que el mundo ha menospreciado. Y está bien. Escuchaba una prédica del hermano Miguel Núñez que decía, parece que de este lado de la gloria, decía el hermano Miguel Núñez, los cristianos terminamos como perdedores a la luz del mundo. Y sí es cierto, pero nuestra vista no está aquí, está por encima del sol, cantábamos, está más allá. Aquí no termina todo, estamos de pasada, somos extranjeros y peregrinos, dice el libro de Hebreos. Somos peregrinos en este mundo. Dios nos ha ido haciendo que vengamos a menos sistemáticamente, muchas veces, en muchas formas. Nos hemos encontrado con muchos dolores porque nos ha querido hacer instrumentos escogidos. Dios te arrastra hacia la debilidad para llevarte hacia la utilidad. Dice el hermano Tim Keller, a veces parece que Dios te está matando cuando en realidad te está salvando. A veces Dios parece que te está matando por dentro, cuando en realidad está alejando de ti tus ídolos y pecados y aquello que te aferrabas y que te alejaba de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Tu pasado no te ha dejado de la gracia de Dios, y tu pasado no te ha dejado inútil para el reino de Dios. Escucha lo siguiente, Jesús te lleva del orgullo, como Saulo, a la debilidad, para llevarte de la debilidad a la utilidad del reino de Dios. Repito, Jesús te lleva del orgullo a la debilidad, para llevarte de la debilidad a la utilidad para el reino de Dios. Te desconcierta el dolor, por supuesto, los tropiezos, por supuesto. El que Dios parece que, como decía el pastor Samuel, hay veces que Dios de verdad te está disciplinando, por supuesto, porque te ama, porque te quiere hacer un instrumento útil. Parece que te está matando, que está acabando con tus planes y proyectos porque te ama. Dios no es cruel, Él te ama y te quiere usar. Dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hermanos, no se había acabado el sufrimiento de Saulo, acababa de comenzar. Es necesario padecer por el nombre de Cristo. Fue el mismo apóstol Pablo que dijo en 1 Corintios 12:10, después de años, dice, por eso me complazco en las debilidades. Este hombre había aprendido.
Me complazco en las debilidades, dijo, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor de Cristo, porque sufrió persecución, por supuesto. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aprendió que la debilidad lo llevaba a la utilidad en el reino de Dios. Era necesario que fuera quebrantado. Es necesario que seas desarmado, hermano, hermana. Es necesario que sea así si vas a ser útil para el reino de Dios. Dios no quiere que haya ningún ápice de autosuficiencia, de pensar que tú puedes hacer algo. Tiene que ser Él, tiene que ser Jesús el que haga todo en ti. Tienes que ser el instrumento de Él. Tiene que ser el que deje a un lado tu pecado, que hunda tu pecado, que lo haga a un lado. Tienes que ser un instrumento de Él, santo y puro. Su gracia te va a santificar para ser un instrumento como lo fue Saulo. Versículo 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, sobre Saulo, dijo, hermano, le dijo hermano. Obedeció a la voz de Jesús y ahora era su hermano, el hermano Saulo. El Señor Jesús, dice, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, versículo 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Si has sido llamado por Dios y no te has bautizado, hermano, ¿escuchas hoy su voz? Si eres de Cristo, acércate con uno de los pastores y bautízate. Ese es el paso siguiente. Demuestra públicamente que eres de Cristo. Demuestra que eres de Él. Y dile, Señor, yo quiero demostrar públicamente mediante el bautismo, que es solamente una expresión de demostrar que yo muero como Cristo murió y que me levanto como Cristo se resucitó a una nueva vida. Ese es el bautismo. Es lo que hizo. Saulo de inmediato se levantó en cuanto pudo ver y fue bautizado. Versículo 19. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué hace un instrumento escogido según Dios? Predica que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, hermano. Si Dios te ha venido a tu encuentro, ¿para qué? ¿Para qué te trajo a Cristo? Para que hables de Cristo. Para que prediques de Cristo. Para que hables de Él. Si eres instrumento, no eres instrumento para tus planes y proyectos, sino para que tú cumplas el propósito para el cual has sido llamado, para hablar del Hijo de Dios. Un instrumento escogido que llega primero a la debilidad para ser entonces catapultado a la utilidad, porque ahora Cristo vive y reina en ti. Tu pasado no te impide ser útil para Dios y para su reino. Les quiero confesar, hermanos, y le quiero dar gracias a Dios y gloria a Dios públicamente. Y de verdad que es gloria para Dios. Pero veo a mi esposa, hermanos. Perdón, hermanos. Y veo qué preciosa es la obra de Dios en ella. No me puedo dar a mí la gloria, no se la puedo dar a ella, pero veo a Dios obrando en ella de una manera preciosa. Simplemente soy testigo en mi casa de lo que hace Dios. Simplemente soy testigo. No estoy diciendo que es ella, no estoy diciendo que soy yo. No es mi liderazgo. No es que yo me comporte como un siervo todo el tiempo, porque ella sabe que no. Pero de verdad le he dicho a mi esposa, qué preciosa es la obra que Dios hace en ti. Dios ha ido menguando a mi esposa y a mí como su esposo, con dolor, con pruebas, para que Cristo reine. Para que Cristo crezca. He visto cómo Dios le está usando. Tiene un grupo de chicas donde estudian la palabra. Yo veo que Dios le está usando de una manera, como lo vemos aquí. Dios te lleva a la debilidad para después catapultarte hacia la utilidad. Dios quiere que mengues tú para que seas utilizado por Dios. Ve a mi hermano Nelson, un joven de 19, 20 años. Dios lo está usando con sus compañeros. Hablábamos de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones, de la forma en que habla de Cristo a otros. Dios lo está llevando a la debilidad, o lo ha llevado a la debilidad para ser usado, llevado hacia la utilidad. Versículo 21. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este
el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, ¿quién se le iba a creer a Saulo? Y el que había venido aquí con ese propósito para llevarlos ante los principales sacerdotes. Versículo 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose en el Señor, por supuesto, y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando con su vida, con su obra, con sus palabras, ahora transformado por Dios 180 grados. Aquel Saulo grande ahora es Pablo el pequeño. Aquel hombre que perseguía ahora resultó ser perseguido y utilizado por Dios, y demuestra ahora con su vida que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. ¿Quién diría que un hombre que perseguía a la iglesia terminaría siendo un apóstol? ¿Quién diría que odiando a Cristo y a los cristianos terminaría predicando el evangelio a judíos, a griegos y a gentiles? ¿Quién diría que Dios se fijaría en la escoria de este mundo, lo menos santo y lo más menospreciable? ¿Quién diría que Jesús nos llamaría a algunos de nosotros, y quizás alguno te está llamando esta tarde para ser instrumento escogido? ¿Quién diría que podríamos alguna vez ser de utilidad para su reino? Vamos a orar. Padre mío, gracias. Gracias porque todo aquel que se ha encontrado contigo, siempre llega un momento en que tiene que rendirse ante tus pies. Desde tu encuentro y aún como creyentes nos vas menguando, nos vas enseñando que nuestra autosuficiencia, nuestra justicia propia no sirve de nada, que solo somos útiles cuando somos débiles, que solo somos fuertes cuando somos débiles, Señor. Que nos vas llevando hacia la debilidad para proveernos de utilidad para tu reino, para proclamar que tú eres el Cristo, para demostrar que tú eres el Cristo, no por nuestras obras, sino por la obra que tú haces de santificación en nuestra vida, Señor. Cómo nos vas a los cristianos cambiando, aún a través de tropiezos y pecados, nos vas cambiando, nos vas santificando, nos vas purificando y vas creando cada vez más la imagen de Cristo en nosotros, a pesar de nuestra rebeldía. Gracias porque tú estás comprometido con eso. Te ruego, Señor, te ruego que si hoy alguien está escuchando tu voz, tú no le permitas huir, que tú lo acorrales como nos acorralaste a nosotros y a Saulo de Tarso, que le llames por su nombre, como a Saulo, que lo traigas o que la traigas hacia ti con una voz irresistible que solo tú puedes, con la que solo tú puedes llamar a esta persona o a estas personas hoy, Señor. Que hoy le hagas enfrentarse ante su debilidad para que tú lo vuelvas a él o a ella un instrumento escogido para tu reino. Ayúdanos, Señor, ayúdale a esa persona. Si alguien está escuchando tu voz de esta manera, que hoy te ruego que hagas esa obra preciosa de regeneración en un corazón endurecido. Tú puedes, lo has hecho con tus hijos, con nosotros. Simplemente te damos gloria por lo que has hecho y te rogamos por personas que todavía no han llegado al conocimiento real tuyo. Gracias por la cruz de Cristo, gracias porque ahí fue pagada nuestra deuda, gracias porque ahí fuimos limpiados de nuestro pecado, gracias porque ahí en la debilidad de Cristo nos mostraste también su fortaleza al resucitar, al perdonar, al proveernos de gracia y de perdón. Gracias, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por llevarnos a la debilidad para ser de utilidad para tu reino. Gracias en nombre de Jesús. Amén.